Cuando ves la frase, Dios es, ¿qué te viene a la mente? ¿Cómo puede alguno de nosotros saber realmente cómo es Dios? Con demasiada frecuencia lo vemos desde nuestra perspectiva limitada, pero no tiene por qué ser así. Juntos descubramos cómo llenar esa línea con la verdad. Bienvenidos a la serie Dios es. La semana pasada el pastor, nos compartía el mensaje de que Dios es amor cuando siento que no puede amarme. Dios es amoroso, ¿verdad? Y hoy yo le puse a este título, Dios es el mensaje que no quieres escuchar. Y más que todo para llamar su atención a un punto muy importante de una de las cualidades, tal vez una de las más trascendentales de Dios, que sí o sí debemos comprender y que no podemos huir o escapar de este atributo de Dios, de esta cualidad de Dios. Obviamente, el ponerle Dios es el mensaje que yo no quiero escuchar, es para llamar su atención y generar un interés a algo importante. Sin embargo, más que eso, quiero que nos preguntemos, ¿por qué será que no me gustará escuchar esto que el hermano va a compartir, verdad? Algunos teólogos, especialistas en todo esto del estudio de las Escrituras y del Señor, dicen que este atributo tal vez es incluso el menos popular de Dios, porque a todos nos gusta, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios me prospera, Dios me sana, Dios me levanta y ese tipo de atributos del Señor, pero también hay cualidades de Dios que simplemente por ser como Él es, nos desafía a ser mejores en nuestra vida y son confrontativas en nuestro corazón. Yo no sé si le podemos subir un poquito más al micro, gracias. Entonces, de hecho, este tema del cual vamos a hablar hoy se menciona 637 veces en la Biblia. 637 veces es uno de los temas que más toca la palabra de Dios. Sin embargo, si abrimos nuestro corazón a este atributo de Dios, es seguro que nos lleva al arrepentimiento y nos pone de rodillas delante del Señor. Casi no nos gusta ser exhortados, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta ser exhortados? Yo sabía que nadie, pues, obviamente, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta ser bendecidos? Ah, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta ser exhortados? Ya por compromiso, bueno. Casi no nos gusta ser exhortados, ¿verdad? Y cuando el Señor nos exhorta, es así como, ay, ya no dice uno aleluya, sino ay, aleluya, ¿verdad? Porque a veces el Señor nos pega en áreas y en puntos donde uno dice, ouch, eso me dolió, ¿verdad? Pero necesitamos ser corregidos por el Señor en nuestra vida. Pero quizás incluso sea el atributo que tú hoy más necesitas vivir de parte de Dios. ¿Has entendido, has escuchado de que Dios es esperanza? ¿Has escuchado de que Dios es calma en medio de las preocupaciones? ¿Has escuchado que Dios es amoroso aun cuando nosotros sentimos que no lo merecemos? Pero hablar de este atributo aparentemente es como hablar de algo que nos exige a nosotros perfección, que nos exige a nosotros como un estatus, decisiones acertadas 100%, pero hoy le quiero dar un enfoque diferente a esto y quiero que usted reflexione conmigo. Estamos hablando de la santidad de Dios. Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Dios es santo. Y para esto vamos a ir a un pasaje de la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 4, que dice: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor alto y sublime, sentado en un trono,
y la cola de su manto llenaba el templo. Versículo 2, encima de él había serafines, cada uno con 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Versículo 3, y se llamaban unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4, al sonido de sus voces, los postes y los umbrales se estremecían. Se estremecían y el templo se llenó de humo, dice una versión. Wow. El sonido de las voces de la adoración a Dios puede llegar a estremecer hasta los cimientos de un lugar. Cuando una iglesia entiende y conoce y sabe y sobre todo practica ese poder de la alabanza y de la adoración, estremece el lugar donde está. Porque Dios reacciona, responde a la alabanza de su pueblo. ¿Sí? Corresponde, ¿verdad? Pero estamos aquí viendo un momento en la vida del profeta Isaías, ¿verdad? Quiero dejarle un poquito de contexto. Este rey Usías empezó a reinar desde los 16 años, fíjese. Empezó a reinar desde los 16 años y su reinado duró 52 años. O sea que tuvieron el mismo rey por más de medio siglo. Eso de alguna manera políticamente genera una estabilidad porque tuvieron un mismo rey durante mucho tiempo. El que nació cuando empezó a ser rey, este rey Usías, cuando se retira este rey Usías, esa persona ya tiene 52 años. Estamos hablando, la Biblia toma en cuenta una generación de 0 a 40 años. O sea que aproximadamente 2 a 3 generaciones interactuando en ese mismo periodo de este rey. Entonces, al morir este rey, genera inestabilidad en el pueblo. Porque todos se acostumbran a las normas, a las leyes de ese rey, todos se acostumbran a una forma de ser de ese rey, crecen con esa cultura, crecen con esas reglas, y cuando este rey muere, entonces viene inestabilidad. ¿El próximo rey que viene será bueno? ¿Qué va a pasar con la vida económica del pueblo? ¿Será que este se va a ir a la guerra? ¿Será que este nos va a llevar a la pobreza o va a haber más abundancia para el pueblo? Y todo eso empieza a generar, usted sabe que el cambio de cada periodo en las naciones del mundo es un desafío político porque muchas cosas cambian, ¿verdad? Hay personas que sus empleos duran según el periodo que logran estar sus partidos a los cuales pertenecen, ¿verdad? Entonces cada cambio de autoridad genera inestabilidad en el pueblo. Y esto sucede en este momento en el pueblo del Señor cuando vive el profeta Isaías también esto. Y en medio de esa inestabilidad política, en medio de esa inestabilidad que está viviendo el pueblo, ¡pam! El Señor le da una visión al profeta Isaías. Y como acabamos de leer, la visión es: yo vi, dice el profeta, al Señor sentado en el trono, alto y sublime. Y vi sobre él serafines con 6 alas, que cubrían con 2 alas su rostro, con 2 alas sus pies, y con las otras volaban y adoraban al Señor y le decían: Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¡Wow! Qué lindo es que en tus momentos de inestabilidad Dios te hable. Qué significativo y tan relevante para nosotros es, y tan importante es, que encontremos la voz de Dios de cualquier forma que Dios quiera hablarnos y se muestre y se revele en nuestra vida en medio de nuestros momentos de inestabilidad. Yo sé que usted ha tenido momentos en los que le ha costado creer. Y en esa inestabilidad Dios quiere hablarle. Yo sé que usted ha tenido momentos de duda, pero en esos momentos de duda Dios
quiere hablarte. Yo sé que usted ha tenido batallas que lo han desgastado y que lo hacen sentir inseguro en ciertas áreas de su vida, pero Dios, en medio de esas inseguridades, quiere hablarle, quiere revelarse a usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el profeta Isaías bien pudo comenzar diciendo, cuando tuvo esta visión, ¿verdad? Cuando murió el rey Usías, el pueblo estaba ansioso. Él bien hubiera podido escribir eso porque era la realidad que estaban viviendo. Pero no, se enfocó en lo que Dios le quería mostrar en medio de esa inestabilidad. Como muchos hoy en día que estamos ansiosos, porque he de confesar, a veces tengo episodios de ansiedad por las cosas que están pasando en el mundo. Guerra, persecución, epidemia, todo el panorama político, y uno se asusta, uno se preocupa. Si tú eres padre de familia, te pones a pensar en qué mundo yo voy a dejar a mis hijos, ¿verdad? Y entonces te entra una responsabilidad por tratar de ser una mejor versión de ti mismo para poderle enseñar a tus hijos a vivir en este mundo, pero sobre todo a ser buenas personas en este mundo. Y en nuestro caso, transmitir la fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo en la vida del ser humano, que al final es la que puede cambiar los corazones. Pero toda esa tarea y todo ese panorama y el ver todo lo que está aconteciendo trae ansiedad a nuestra vida, porque si algo es real y es una verdad hoy, es que el mundo está inestable. Un día está arriba la gasolina, después de ver el galón de diésel en 13 quetzales, hoy lo veo en 30 y pico de quetzales y wow, qué duro. Y entonces te entra la aflicción, ¿qué vamos a hacer? Y la gasolina no alcanza el dinero, por lo tanto sube la comida, la canasta básica, y entonces hasta ir al mercado ahora es más caro, ¿verdad? Entonces hay que ingeniárselas en la economía del hogar. ¿Y qué va a pasar? No tengo empleo, ¿ahora qué voy a hacer? Hay guerras y rumores de guerras. Y si le tiran una bomba a Guatemala, ¿qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Hermano, nadie de nosotros tendría este tipo de pensamientos si el mundo estuviera estable, pero como no es así, el mundo económico es inestable. Un día medio ahí vamos y al otro día hay una crisis mundial económica. El mundo es inestable, pero en medio de la ansiedad y la inestabilidad, Dios quiere mostrarse a nosotros. Dios quiere hablarnos como Isaías vio al Señor sublime y sentado en su trono. Entonces puedes estar rodeado de pura inseguridad e inestabilidad en cualquier área que a ti se te ocurra o estés viviendo en este momento. Pero quiero desafiarte hoy a que recuerdes que en medio de la inestabilidad que te rodea, Dios quiere mostrarse a tu vida y tú tienes que lograr ver al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y unirte a los serafines y decir: santo, santo, santo es nuestro Dios todopoderoso. Aunque todo a mi alrededor sea inestable, yo veo a mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Esta, junto con Apocalipsis 4, es la única palabra en toda la Biblia que se reitera 3 veces. Santo, santo, santo. Es la única. Hay muchos atributos del Señor. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es todopoderoso, pero nunca ve en la Biblia usted que diga: Dios misericordioso, misericordioso, misericordioso. O Dios generoso, generoso, generoso. Es el único atributo de Dios que se remarca 3 veces. Santo, santo, santo. Es tan vital y tan importante para nosotros entender cuando la palabra de Dios es enfática en algo. Porque si la palabra, la Biblia, hace un énfasis en algo, es porque es muy importante. Y a veces
la Biblia está repitiendo esto, no logro ver qué es lo que me está tratando de decir el Señor, pero sí siento que esto es importante. Yo no sé si usted ha tenido esa sensación. A mí a veces me pasa y uno lee, pero ¿por qué hace énfasis en esto? ¿Por qué el detalle en esto? Algo hay aquí que no he logrado ver. Y entonces uno ora, ¿verdad? Señor, por favor, muéstrame, habla a mi corazón, ¿qué es lo que me quieres decir en esto? Entonces están ahí estos seres llamados serafines, ¿verdad? Que también en este pasaje de Isaías es la única vez que se menciona la palabra serafín. Es la única. Y es donde tenemos nosotros el conocimiento de la existencia de estos seres de 6 alas. Pero cantan santo, santo, santo. En hebreo, kadosh, kadosh, kadosh. Santo, santo, santo. Ese énfasis. Cuando Jesús quería ser enfático, repetía las cosas. Siempre cuando iba a decir algo sumamente importante, él decía, de cierto te digo. En verdad te digo. O sea, en verdad, atención, 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 porque lo que te voy a decir es importante. Y ¡pum! Soltaba el Señor la gran verdad que decía. Santo, santo, santo. Hay un punto en la santidad que es más importante que todas las cosas que puedan acontecer en nuestra vida, porque si no, la palabra de Dios no fuera tan enfática en este atributo de Dios que lo reitera 3 veces. Santo, santo, santo. Ahora bien, hablemos de la santidad un momento. En nuestra cultura, la santidad se difunde muy ampliamente, ¿verdad? En su concepto. La santa comunión, el santo matrimonio. A veces cuando nos asustamos decimos santo cielo, ¿verdad? Nos agarramos la cabeza, santo Dios, ¿verdad? Y a veces ligamos la palabra santo con otras cosas terrenales, ¿verdad? Y el concepto que tenemos de santidad en nuestro hablar cotidiano suele ser como muy ligero, cuando en realidad la santidad es algo tan de peso para nosotros. La gente allá afuera, por ejemplo, habla en base a la santidad para llamarnos rígidos, críticos, hipócritas y tantas cosas que nos dicen a nosotros los cristianos. Es que ustedes se la llevan de perfectos, es que ustedes... Y nada que ver, ¿verdad, hermano? Si estamos aquí es porque somos todo lo contrario, ¿verdad? Dichosos allá que tienen control de muchas cosas, porque aquí estamos los que definitivamente ganamos una y necesitamos a Dios en nuestras vidas. Pero la gente así cree afuera, ¿verdad? No, es que ustedes se la llevan de perfecto. Nada que ver, de verdad, nada que ver. Pero hablan de la santidad como que resisten a la idea de santidad porque nosotros, ahí sí tenemos responsabilidad en esto, a veces hemos trasladado un mal concepto de lo que en realidad es santidad. Y no voy a entrar a darle duro a cuestiones legalistas o cosas así, porque eso ya creo que ya lo hemos entendido, ¿verdad? La santidad, más que en el vestir, está en nuestra conducta como hijos de Dios. Santidad no es un estilo de música, santidad no es un estilo de predicación, santidad no es una forma de vestir, santidad no es cumplir un programa al pie de la letra y si nos salimos de ahí nos vamos al infierno. Santidad no es muchas cosas que a veces nosotros manejamos, ¿verdad? En la cabeza. Y mencionaba el día jueves, porque estuvimos dándole cierre a la serie de Buenos Mayordomos, hablábamos este momento en la iglesia primitiva cuando muchos inician una vida monástica, ¿verdad? Y se van a vivir a los desiertos donde nacen estos monasterios, ¿verdad? Por eso usted ve hoy en día en muchos países de Europa o Norteamérica muchos monasterios muy escondidos y recógnitos, ¿verdad? Así en lugares que uno dice, ¿y cómo vinieron a construir un monasterio aquí? Porque originalmente la idea de ellos era que para lograr ser santos tenían que separarse de toda la gente, tenían que aislarse del mundo. Cosa tan equivocada a lo que el Señor enseña en su palabra, porque Él nos hace el llamado a que seamos santos en el mundo. No que te aísles del mundo. Yo no me junto con usted porque usted no es cristiano igual que yo.
Uy, usted no ha entendido entonces. Usted no ha entendido. Claro, no caigan las costumbres que lo llevan al pecado, o sea, también, ¿verdad? Pero tampoco significa que, a los que no son como yo. No, nada que ver. No hemos entendido, entonces si vivimos de esa manera lo que es la verdadera santidad. Cuando vamos a una definición bíblica, pero literal de lo que es santidad, significa separar, cortar o un corte superior, cortar por encima de, ¿verdad? Apartar. Cuando el Señor santifica, aparta, no aísla, aparta, reserva en áreas de nuestra vida. Entonces, santidad significa ese separamiento, ese corte o ese corte superior que muchas veces hay. Por ejemplo, yo pienso en los cebollines, cuando usted hace su churrasquito, ¿verdad? Y pone los cebollines a asar. Habrá uno que otro raro por ahí que le gusta más la parte verde que la parte del cebollín, la parte blanca, ¿verdad? No, es que cortarle la cabeza, eso no me gusta el puro tallo, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta más la parte, yo he visto algunos que cortan la parte del tallo y se comen solo la partecita blanca, la cabecita del cebollín. Ay, qué rico, ¿verdad? Y lo verde, ahí está el montón en el plato tirado, ¿verdad? Entonces, eso es un corte superior, o sea que buscamos quedarnos con la parte más rica, ¿verdad? O su pedazo de puyazo, ese que trae todo el filo de gordito, ¿verdad? Que dicho sea de paso, no coma tanto gordito, hermano. Sí, que esa es la parte más dañina, ¿verdad? Cortan ahí el gordito y y lo chorrea por aquí, ¿verdad? No, hombre, hay que cuidarse, ¿verdad? Piden pollo campero, le quitan toda la costra, tiran el pollo y solo la costra se come, ¿verdad? No, hombre, no es así. Hay un predicador llamado Tony Evans que hace una comparación entre la santidad con los platos de la casa, con la vajilla. Cuando usted come de lunes a viernes, regularmente, si no tiene visitas, ¿verdad? ¿Qué platos usa usted para comer? El que tiene el abecedario así alrededor, ¿verdad? El que tiene las flores ahí pintadas, todas desgastadas, ¿verdad? Como igual nadie me está viendo ahorita, ¿verdad? Ay, es comida que se come con tenedor y cuchillo, no, con cuchara le da usted, ¿verdad? Pues sí, así. O, es que hoy no tengo que guardar las normas sociales así de comer así fino y todo, entonces hago mi chirmola ahí a la tortilla y vámonos, ¿verdad? A veces agarramos con la mano. Buen provecho, gracias, ¿verdad? Pues sí, entre semana usamos el vaso de bota de plástico, ¿verdad? Ese que le regalaron al niño en la escuela dominical, ¿verdad? Y ahí tomamos, o algunos hasta se ponen así del chorrito de agua salvavidas, ¿verdad? Con tal de no ensuciar. Pero, si usted tiene visitas, ¿qué vajilla usa? Es que hoy viene una persona que yo aprecio mucho aquí a mi casa, entonces no le voy a dar en el platito del abecedario, sino que voy a sacar la vajilla, ¿verdad? Que muchos usan ese plato, ¿verdad? Voy a sacar la vajilla de lujo, pues, ¿verdad? Esa que tu mamá te regaña si la usas en un almuerzo común y corriente. ¿Y vos por qué agarraste ese plato? No, cambia de plato, agarra aquel, mira. Lo vas a quebrar y esa es la vajilla de lujo, ¿sí? Entonces, utilizamos esos platos, ¿verdad? Para servir, porque obviamente queremos causar una buena impresión, ¿verdad? Ya un vasito de vidrio normal, ¿verdad? Donde todos los vasos sean iguales, porque cuando almorzamos normalmente uno tiene flores, otro tiene animalitos, otro está vacío, ¿verdad? Pero cuando queremos proyectarnos a un nivel superior, obviamente hacemos uso de una buena vajilla, de unos buenos platos, ¿verdad? Es que hoy viene visita, entonces voy a poner ahí el estofado en la mesa con una basecita de madera, con uno hasta guantes usa ese día, ¿verdad? Y pone las tenacitas y todo se ve así como bien cute, bien fino, ¿verdad? Así es la santidad. La santidad es como esa vajilla de lujo. Es como esos platos de ocasión especial. Tenemos que aprender
a vivir de tal manera que si vivimos para el Señor, es como que comiéramos con Él todos los días en la vajilla de lujo, en el plato bonito, no en el plato de las letras, no en el plato del vaso de bota, en tomar ahí su bebida, no. Es la vajilla de lujo. Eso es la santidad. ¿Me voy a entender, hermanos? Estamos aquí. Denle un aplauso al Señor, que yo miro por ahí un par cabeceando. Dios es santo. Y si santidad es estar apartado, estar como separado, Dios está separado. Dios está apartado. ¿Pero de qué? De todo. De todo lo que sea pecado, Dios está lejos. De todo lo que sea algo que no sea limpio, que no sea honesto, Dios está apartado de eso, porque Dios es santo. Dios está separadito de eso. Éxodo 15:11 dice: ¿quién entre los dioses es como tú, Señor? ¿Quién como tú? Majestuoso en santidad. ¡Wow! Majestuoso en santidad. O sea que el Señor es completamente y totalmente santo. Por eso es que antes de Cristo era muy difícil tener una relación personal con Dios, porque llevamos el peso de nuestro pecado encima. Llevamos nuestra suciedad, llevamos nuestra maldad, llevamos nuestros pecados encima, y es imposible, dice la Biblia en otro versículo, sin santidad nadie verá al Señor, a menos que sea a través de la obra transformadora de Jesucristo en nuestra vida, que nos presenta como santos delante del más santo de todos, que es nuestro Dios Todopoderoso, majestuoso en santidad, completa y totalmente santo. Entonces, Dios es muchas cosas, pero no es malo. No es pecador como nosotros, y Él está lejos de eso. Todo lo bueno, todo lo justo. Es que Dios es tantas cosas lindas, ¿verdad, hermano? Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios es puro, Dios es justo, Dios es perfecto, Él es sin falla, Él no tiene mancha, Él es infinito, Él es inmutable, Él es inconmensurable, Él es incomprensible. Porque es santo, porque es Dios, porque no es como nosotros, porque Él es el creador, porque Él es todopoderoso, Él es el que llena y inventó la existencia misma. Él es Dios para nosotros. Y no hay ningún atributo que nosotros podamos tener que se le compare a los atributos que Él tiene. No lo hay. Somos algo pequeño a la par de Dios. Dios es inmenso, Él es autoexistente. Dios vive en el pasado, en el presente y en el futuro de nuestras vidas. Tú tienes un día de inicio y un día de final en esta tierra, pero Dios no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él no conoce el tiempo como nosotros lo conocemos. Él vive por sí mismo, Él es Dios. Y aunque nos esforcemos todos los días por querer entender el origen de Dios, yo me recuerdo adolescente, siempre tuve esa pregunta: ¿de dónde viene Dios? ¿De dónde viene Dios? Y tenía esa gran duda y me quitaba la paz por momentos, porque yo quería entender de dónde venía Dios. Y decía yo: ¿acaso Dios tiene mamá o papá? ¿De dónde viene Dios? Y llegué a la conclusión de que en realidad jamás lo voy a entender. Pero sí sé que Él es Dios, que Él es el Señor de mi vida, y que aunque no lo entienda la mayoría de días en mi vida, eso no significa que yo no me rinda ni viva para Él, porque Él es Dios.
Dios tiene sabiduría que no necesita aprender. Tú sí necesitas aprender a ser sabio. Yo sí lo necesito, pero Dios no. Dios tiene fuerza que no necesitaba ganar. Tú sí tienes que trabajar para tener fuerza en tu día a día. Dios tiene amor que no tenía que recibir y que aún así Él supo dar. Nosotros a veces tenemos que recibir primero amorcito para ver si damos amorcito de regreso, ¿verdad? Somos muy condicionales a veces, pero Dios no. Él sabe dar amor porque Él es el amor. Entonces, Dios era, es y por siempre será. Vivamos, muramos en esta tierra, Él seguirá siendo Dios. Venga la tercera guerra mundial, lo que usted quiera, Él seguirá siendo Dios. Y todos los hombres más poderosos de este mundo podrán hacer y deshacer lo que quieran, pero un día van a morir como tú y como yo, y Él seguirá siendo Dios. Él seguirá siendo Dios. En el pasado lo ha sido, es en el presente y en el futuro seguirá siendo Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor porque Él merece toda gloria y toda honra. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Entonces ahí está Isaías, en ese momento, viendo al Señor sentado en el trono alto y sublime. Y está ahí mudo, sin palabras. En medio de su mundo inestable, Él recibe esa visión del Señor y está ahí viéndolo a Él y los serafines con 6 alas. Es un momento extraordinario, extraordinario. Y dice Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. Ay de mí, dijo Isaías. Mire la actitud de Isaías. Esta es la actitud correcta ante la santidad de Dios. Ay de mí, lloré. Y dice, estoy arruinado, porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Dice el 6, entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. Versículo 7, con él tocó mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa es quitada y tu pecado expiado. Y Dios no dijo nada. Y su culpa fue quitada. ¿Qué pasó aquí? El simple hecho de la santidad de Dios redarguyó el corazón del profeta. Y el profeta dice, mi condición es de una persona indigna delante de Dios por su santidad. O sea, vino a su mente y a su corazón el peso de su maldad, el peso de su pecado, porque dice, yo tengo labios inmundos. Yo no merezco estar viendo a Dios como lo estoy viendo en este momento y vivo en un mundo que ofende a Dios. Y está ahí frente a Él en ese momento y Dios sin decir nada. Simplemente su presencia de santidad redarguye los corazones. Cuando Dios está presente en tu vida, tú no necesitas que Dios te esté diciendo eres un pecador. Tú no necesitas que Dios te esté diciendo, a ver, hiciste esto malo, ¿verdad? No necesitas que ningún hermano de la iglesia te esté señalando tu maldad. Únicamente la presencia de Dios en tu vida y su maravillosa y majestuosa santidad te hacen sentir arrepentido de tu pecado. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que entender que no somos jueces de nadie. Tú no tienes por qué estar criticando el pecado de las personas a las que tienes que mostrarles el amor de Dios. Por supuesto que no se lo dices a la cara a la gente. Ay, usted mire qué pecador es. Pero lo hablas
con el otro hermano de la iglesia. Antes de empezar el culto, ¿verdad? ¿Y cómo está aquel su vecino, hermana? Ay, Dios, ese es un pecadorazo usted. Anda ahí, mire, haciendo cosa tras cosa y no entiende. Buenos días, hermanos, vamos a empezar el culto. Vamos a orar, hermana. ¿Eso es ser santo? En la mesa del comedor, en el almuerzo, desayuno o cena, ¿verdad? Hablando de los errores de las personas. Y se te olvida que Dios corrigió tus errores o está corrigiendo tus errores también. Y que tú no tienes el derecho, es que no lo tienes. El derecho de hacer de menos, de juzgar, de criticar o levantar un juicio en contra de alguien que puede recibir la misma misericordia que tú un día también recibiste. No somos jueces. Entonces el verdadero arrepentimiento viene por la santidad del Señor, por la santidad de Él. Por eso es importante, Iglesia Acción Cristiana. Por eso es importante que cada vez que nos congreguemos y nos reunamos en este lugar, sea domingo, sea jueves, sea lunes, martes, lo que usted quiera, pero cuando vengamos acá, manifestemos e invoquemos la presencia de Dios Todopoderoso, aquel que es santo, santo, santo. Porque solo con que Él se haga presente de verdad, las personas se arrepentirán de sus pecados y de su maldad. Y no necesita ayuda el Señor de nadie. El Señor no necesita que le pases el chivo de quienes pecan y quienes no pecan. No lo necesita. Él ya lo sabe y aún así no dice nada. Solo es Él. Y se revela tu vida y ya estuvo. Tú te sientes arrepentido. Y de repente, de un momento a otro, a causa del efecto de la verdadera santidad, tu vida cambia y se empieza a transformar. ¿Cuántos testimonios de personas que han dicho: el día que yo le entregué mi vida a Jesús, fue una cosa que yo no logré entender, fue sobrenatural, sentí un fuego, sentí un calor, cuando yo sentí ya estaba adelante tomando mi decisión por Cristo, el Señor me habló a través de un mensaje, pero nadie en toda mi vida, nadie me ha dado el testimonio de que le abrió su corazón a Jesús gracias a que un hermano de la iglesia le estuvo criticando su pecado. Es más, hasta bravos se fueron de la iglesia porque muchos los juzgaban. ¿Está conmigo? Entonces, necesitamos aprender el efecto de la verdadera santidad. Dios es santo, con la santidad que te lleva al verdadero arrepentimiento. Isaías no se unió a los serafines a cantar, alabando a Dios. Él no adora, él primero confiesa. Él primero confiesa: ay de mí, estoy arruinado. Básicamente, él está delante del Señor, delante del trono de Dios, viendo lo alto y sublime, aquel coro de aquellos serafines adorando y todo. Y él dice: ya me arruiné. O sea, aquí ya valí, porque yo soy indigno de todo esto que está aquí. O sea, ya, aquí ya me morí, ya estuvo. Esa conciencia, hermano, hermana, esa conciencia del pecado debe estar en nosotros todos los días. Porque primero se confiesa y después se adora. Cada vez que tú vengas a esta casa, confiesa tu pecado delante del Señor. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado. Porque te tengo una noticia. Yo no sé, pero Dios sí sabe que has pecado. Lo has hecho, hermano. No me lo tienes que decir ni confesar a mí. Ayer pecaste. Ayer pecaste. No se haga. Ayer pecó. No digamos antier y no digamos la semana pasada. ¿Y cuánto llevas sin confesar tu pecado? ¿Cuánto llevas acumulado ahí? Dios es santo y nos lleva al verdadero arrepentimiento. Su sola presencia fue suficiente para convencer a Isaías de que necesitaba el perdón.
soy hombre inmundo de labios. Un profeta diciendo que es inmundo de labios. Usted sabe la implicación de eso que está diciendo Isaías. Él era un profeta de Dios. Es que él no era un borracho que se quedaba en la banqueta tirado. Él era un profeta de Dios. Y él mismo dice, mis labios son inmundos. El hombre por el cual pasa la voz de Dios, le dice a Dios, mis labios son inmundos. Él era un profeta de Dios. O sea, aquí no hay títulos. Muy pastor, muy músico, muy cantante, muy hermano en las sillas, muy buena gente puede ser, pero todos tenemos que reconocer en su santidad que lo necesitamos y que necesitamos la limpieza de Dios en nuestro corazón. Es que usted como es pastor no necesita. ¿Quién dice que no? Yo necesito confesar mis pecados a Dios también. No hay títulos, no hay posiciones. Todos somos hijos de Dios y todos necesitamos ser afectados por su santidad para que cause el arrepentimiento. Los labios eran la parte más sagrada de un profeta, hermanos. Los reyes respetaban a los profetas porque se sabía que Dios hablaba a través de ellos. Y las palabras que daban, sean para inspiración, sean para exhortación, sean para juicio, sean para corrección, las palabras que salían de la boca de los profetas eran palabras que venían de Dios mismo. Y todos, cuando un profeta hablaba, había que respetar, había que escuchar, había que atender porque era la misma voz de Dios. Y ese profeta, delante de Dios, le dice, mis labios son inmundos y habito en un pueblo inmundo. Wow. Billy Graham dijo esta frase y se la dejo en su corazón. Solo cuando comprendamos la santidad de Dios, comprenderemos la profundidad de nuestro pecado. Solo cuando comprendamos la santidad de Dios, comprenderemos la profundidad de nuestro pecado. Ayúdame un ratito, Javi, con el piano. Lo primero que hace Isaías es confesar su pecado por la santidad de Dios. No porque alguien le dijo eres un pecador, sino por la santidad de Dios. Muchos fariseos hacían lo contrario en el tiempo de Jesús. Señalaban el error y el pecado de las personas. ¿Y sabe cuál es el problema de tener esa actitud de fariseo muchas veces, consciente o inconscientemente? Porque asumo que usted no tiene mala intención de estar juzgando a su prójimo. Pero a veces pasa, ¿verdad? Y emitimos juicio solo con que lo pensemos. Es que ni siquiera lo tienes que decir. Solo con que lo pienses ya juzgaste, criticaste, señalaste el error. Pero esto solo es posible cuando te comparas con otras personas. Cuando llega la comparación a tu vida, es cuando empiezas a distorsionar lo que en realidad es santidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque te empiezas a comparar. Yo soy más santo que Josué, porque Josué hace esto, esto y lo otro. En cambio yo no. Entonces yo soy más santo. Error. Ahí está el error. Porque cuando vivimos en una santidad real no hay comparaciones. Porque si eso fuera la verdadera santidad, usted se imagina todo lo que Jesús hubiera señalado y hubiera dicho a las personas que lo seguían. En vez de hacer grandes filas para recibir una sanidad de parte del Señor, tal vez hubieran hecho una gran fila para que el Señor le diera la lista de sus pecados. ¿Y qué sentido hubiera tenido eso? Dios es santo. No seas fariseo. No seas fariseo. No te compares con los otros para sentir la aprobación de ti mismo de que eres superior o eres mejor que otra persona porque alguien pecó y tú no. Tú pecas de otra manera tal vez. Así es que tranquilo, tranquila, y sé como Isaías en la presencia de Dios, sintiéndose indigno de tanta gloria, y Dios sin decir nada, y se arrepintió de sus pecados. Santidad
no es estar preocupado por el pecado de otros. Santidad es estar consciente del tuyo en la presencia de Dios. Santidad no es estar pendiente de qué hace o qué no hace el otro. Santidad es estar consciente de tus propios pecados en la presencia de Dios. Entonces, cada vez que tú veas a alguien pecar, porque eso sí es inevitable, ver a alguien que comete un pecado, pero no lo juzgues, no lo señales, no le envíes juicio, no. Velo como lo vería Jesús. Y di: Señor, muestra tu gracia. Dale tu misericordia así como me la diste a mí un día. Porque yo un día estuve como él o como ella. Pero no con orgullo, no con altanería. Gracias, Señor, porque me salvaste, ya no soy como... No. Señor, yo estuve así. Y te pido que le muestres a él o a ella la gracia que tú me mostraste un día a mí. Y que lo salves. Que tu presencia toque su vida. Que tu presencia toque su corazón. Y que sea transformado. Isaías en ningún momento negocia con Dios. En ningún momento le dice: Señor, te pido por favor que me perdones. Te prometo que voy a cambiar, Señor. Te prometo que... En ningún momento hace eso. Simplemente se siente indigno. Y Dios no se pone con el va. Está bueno, pues va. Esta vez sí quiero que por favor te portes bien, porque si no te voy a enviar 10 plagas como le mandé a los de Egipto. Va, te portas bien. No. Solo su presencia. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta mañana, hermanos, y a ustedes, hermanos, que están cabeceando con los ojos cerrados. Me imagino que están orando. Esto es importante. La presencia de Dios es lo que va a redarguir nuestra vida, nuestro corazón. Y si lo vives para ti, vívelo para con los demás también. Y en vez de señalar el pecado de otros o hablar del pecado de otros, ora y dile: Señor, muestra tu gracia y tu misericordia. Dice Isaías 6:7 en el final: tu culpa es quitada y tu pecado expiado. ¿Y quién lo dijo? ¿Dios? No, el serafín que llegó con él. El serafín que llegó con él con el carbón encendido, porque él se sentía tan mal por sus labios inmundos, y le dijo: hey, dice el jefe que está aquí arriba que no hay culpa en ti y que tus pecados son perdonados, son expiados. Entonces, hermano, yo hoy en el nombre del Señor te vengo a decir: yo no soy ningún serafín, ni tengo alas, ni nada, para nada, pero sí tengo un mensaje para ti, y es decirte: hermano, si aprecias y valoras la presencia de Dios en tu vida, la misma santidad de Dios te dice a ti hoy: no hay culpa en ti y tus pecados son perdonados. No hay culpa en ti y tus pecados son perdonados. Y este mensaje es para aquellos que están aquí hoy, que se han venido sintiendo culpables por un pecado, para aquellos que se han venido sintiendo re mal con Dios y que ha evolucionado tanto esa culpa en su corazón que ya no adoran como adoraban antes, que ya no oran como oraban antes, y le han dado rienda suelta a esa frialdad, a esa indiferencia y a esa apatía. Y en el nombre de Jesús te digo: eso no es nada comparado con la verdadera santidad de nuestro Dios. Tus pecados son perdonados en el nombre de Jesús. Eso que hice ayer, eso que hiciste ayer, eso que hace años hice, eso que hace años hiciste, Dios te perdona. Romanos 5:8 en la última parte dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es Dios? Dios es santo, santo,
santo. El que perdona tu pasado, el que perdona tu presente y el que perdonará tu futuro. Dios es santo. Dios es santo. Hay una poeta que se llama Jackie Hill Perry, que también es compositora, y dice: si Dios es santo, entonces no puede pecar. Y si Dios no puede pecar, entonces Él no puede pecar contra ti. Y si Él no puede pecar contra ti, ¿no debería eso convertirlo en el ser más digno de confianza que existe? Confiar en Dios significa que tú estás consciente de que Dios es santo y que si Él es santo no puede pecar, y que si no puede pecar, no va a pecar en contra tuya. Por lo tanto, eso lo hace el más confiable para mí. El más confiable. Muchos han dejado de confiar en Dios en base a las experiencias que han tenido con otras personas, porque otras personas te han fallado, porque otras personas te han herido. Y yo te pregunto a ti hoy: dejaste de congregarte, dejaste de tener comunión con el Señor, y yo te pregunto a ti hoy: ¿qué tiene que ver Dios con las personas que te fallaron? Si Él siempre ha estado dispuesto a tener una relación contigo, ¿por qué te agarras y te justificas de tu distancia de Dios con lo que te han hecho otras personas si ellos no son Dios? Ellos no son Dios. Dios es santo. A nosotros nos cuesta. Ya no voy a la iglesia porque me fallaron, porque me hirieron, porque me lastimaron. Sé valiente y ten el valor de permanecer en la presencia de Dios, y deja de echarle la culpa de tu distancia a otras personas, y recuerda que Dios mismo y su presencia son los que cambian las vidas, no lo que te pueda decir o hacer otra persona. Y mucha gente está trabada ahí y no supera y no sale de ahí, y tienen una carga de resentimiento en su corazón, y el Señor esperándolos en su presencia con los brazos abiertos. Y ustedes, los que en su momento sufren de esto, no nos movemos porque estamos ahí anclados a nuestro resentimiento, estamos atorados en eso, y así no vas a salir adelante, así no vas a cumplir tu propósito. No es la gente, es Dios. Es Dios. Santo, santo, santo. No hay oscuridad en Él. ¿Cuándo fue la última vez que te maravilló la santidad de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te dejaste impresionar por su santidad? Y para muestra un botón, al principio pregunté cuántos les gusta ser exhortados por Dios, y nadie dijo amén. Y después dije cuántos les gusta ser bendecidos por Dios. Amén. Por eso Dios es el mensaje que no quieres escuchar, porque el mensaje de la santidad es un llamado al perdón de tus pecados. La real, la santidad de Dios es un llamado al arrepentimiento. Y solo le quiero dejar esto en su corazón. En el siguiente capítulo del libro de Isaías, tal fue la obra transformadora de ese momento, de esa visión que él tuvo con el Señor, el carbón encendido, y solo por su santidad él se sintió indigno y encontró el arrepentimiento. Solo por ese momento, en el siguiente capítulo, está la conexión del profeta con Dios, que establece una de las profecías más fundamentales respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque dice Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él está con nosotros a través del Hijo de Dios.
el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que se convierte en nuestro abogado y nos permite permanecer en la santidad de Dios y sentir el arrepentimiento de nuestros pecados. Aquí hay gente que ha pecado y que no se ha arrepentido, y que hoy necesitan arrepentirse y necesitan resolver eso en su vida, porque si no, no van a avanzar. Y cuando hablo de pecado, no solo hablo de las borracheras, no solo hablo de drogas, no solo hablo de robar, de asaltar, no. Cuando hablo de pecado también hablo de orgullo. Cuando hablo de pecado también hablo de falta de perdón, porque eso es pecado. Cuando hablo de pecado también hablo de muchas cosas que a veces no miramos, pero que están en nuestra vida, en nuestra alma arraigadas y han creado una raíz de amargura, de tropiezo para los planes de Dios. Y eso también es pecado. Y necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Ponte de pie en este día. Ese último canto de adoración. Hermano, dice Salmo 35:10: con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré. Señor, ¿quién puede compararse contigo? ¿Quién más rescata a los indefensos de los fuertes? ¿Quién más protege a los indefensos y pobres de aquellos que los roban? Y esto lo escribe el rey David. Solo Dios puede hacerlo. ¿Quién es el que te va a proteger sin que te pase nada? El Señor. ¿Quién es el que te va a sanar, el que te va a curar el alma? El Señor. ¿Quién es el que te va a dar una nueva oportunidad? El Señor. ¿Quién es el que va a cambiar tu vida? El Señor. No somos nosotros aquí, no es tu vecino ahí a la par tuya, es Dios y su presencia. Y te digo algo, honestamente no importa cuántos años lleves en el Evangelio, a veces hay momentos en que hemos sido tan distantes de Dios que hemos acumulado muchas cosas y también necesitamos arrepentirnos. Este no es un mensaje solo para aquellas personas que no han tomado su decisión por Cristo. Este es un mensaje para todos los presentes que estamos aquí y que necesitamos arrepentirnos de lo que no hemos hecho bien. ¿Quién más perdona tu pecado? ¿Quién más te redime? ¿Quién más te puede consolar? De Dios te agita, te sacude, te hace caer de rodillas, adoras, te postras porque entiendes y vives el hecho de que no hay nadie como Él y su sola santidad. Te hace sentirte indigno y brota la culpa que muchas veces estamos llevando, y viene el Señor y te dice: ya no hay culpa, ya no hay culpa. Tus pecados son perdonados. Quiero que levantes tus manos, cierres tus ojitos, y en un momento voy a hacer una oración y te voy a llamar a que hagas una oración de reconciliación. Pero antes quiero que seamos ministrados por este canto maravilloso que nos hace recordar que el Señor, incluso a veces en la figura de un pastor de ovejas, deja las 99 por ahí y te va a buscar a ti, porque hay momentos en los que no sabemos ni cómo regresar a su presencia, pero Él te va a buscar y te encuentra y te regresa al lugar donde tú perteneces, a su presencia. Adoremos al Señor con este canto, con todo nuestro corazón, y digámoselo a Él en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor. Te adoramos, Señor, con tus manos en alto. Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí.
puedes, cántalo en este día con toda tu fuerza. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Has sido tan bueno para mí. Todos juntos, iglesia. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Tu amor siempre está presente, Señor. Eres Dios santo, santo, santo. Te adoramos, Señor. Confiésalo, iglesia. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Dilo, iglesia. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Tu amor nos persigue, Señor. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Todos juntos haremos esta oración con voz fuerte y audible. Una oración de reconciliación con Dios por aquellos pecados que hemos cometido y que no hemos confesado en su presencia. Pero quiero que entendamos, iglesia, que Dios no está aquí para juzgarnos. El Señor no está en medio de nosotros para señalarnos y hacernos sentir culpables, no. El Señor está aquí para amarnos, para darnos una nueva oportunidad, para darnos un nuevo comienzo. Y te digo hoy en el nombre de Jesús, y sé que este mensaje viene del corazón de Dios, tu pasado ya no trae culpa a tu vida, porque la santidad de Dios te ha hecho recordar aquello malo que has hecho sin juzgarte, sin señalarte. Y al contrario de eso, Dios te ha amado y hoy te da la oportunidad de volver a comenzar. Así es que todos juntos hagamos esta oración a Dios y digámosle fuerte: Señor Jesús, hoy juntos, como una sola iglesia, nos acercamos a tu presencia y te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy, Señor, sin ser señalados, sin culpa, sin ser juzgados, sentimos y percibimos tu amor infinito para nosotros. Gracias por no rendirte con nosotros. Hoy nos reconciliamos contigo. Y esto es importante. Hoy nos reconciliamos contigo y adoptamos
un nuevo comienzo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Porque hoy reconocemos que Dios es santo, santo, santo. Dios es santo, santo, santo. Y una última vez, Dios es santo, santo, santo. Y a Él sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos la gloria, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te adoramos, Jesús. Dale más fuerte ese aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Dele un abrazo a un par de hermanos por ahí, estírele los brazos y dígale: te bendigo en el nombre de Jesús. Ánimo, dígale, ánimo, ánimo.